Esta es una mujer. Pensando en la bronca. Madre mía. Hombre, es que le había avisado, yo lo entiendo. Ya. Claro, porque la había avisado. Es que le había Eso es lo que avisado. hemos Es leído de curioso, antes. claro, Le pero, había avisado pero para Tío, te 3 ha días avisado. antes, claro. Claro, es un acto de fe porque le dice, muy bien, defiende a la mujer aquí tú, claro. Pues tú, Jesús defendiendo a espera. Marta. Claro que sí. Pero fíjate que por eso yo apelo un poco a este sentido, ¿no? Sí, De pero Jesús. espera, que quiero terminar el argumento. La cuestión es que luego, después de la conversación con Marta, ¿vale? En el 28, cuando termina la conversación con Marta, ¿quién lee el 28? Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja, Fíjate, ¿eh? el maestro está aquí Y te y llama. te llama. Me encanta. No era verdad. Tremendo, ¿eh? En la O sea, traducción que yo tengo dice llamó en privado. claro, en privado, o sea, es una cosa íntima, confidencial. Fíjate que María, en el otro pasaje, María y Marta, en el otro pasaje que tenemos, Marta es la que está haciendo cosas y María usa el mismo verbo, y eso que es otro evangelio, que es que permanecía a los pies de Jesús, escuchándole. ¿No? María Permanecía. permanecía a los pies de Jesús escuchándole. Mientras Y en esta Marta permanece en se casa. afanaba por las cosas y le dice, hasta que se paró y dijo, maestro, dile a mi hermana que me ayude. Vale. Es decir, ¿no veis que hay ahí una relación? Una relación con Marta, preciosa, sin ninguna duda, porque en otro pasaje dice, Jesús amaba a Marta Mm. y a María y a su hermano Lázaro. ¿Vale? Amaba es una palabra agapeo, o sea, una palabra fuerte, ¿no? Y por eso tienen esta confianza, además. Pero fíjate, si María que permanecía a los pies de Jesús, en cambio aquí llega Jesús Y y permanece en permanece, casa. ¿dónde? En casa. En casa. Fuerte eso, ¿eh? Mm. Estamos analizando no tanto Son la profundidad geniales. de todo, que sería tan interesante, pero estamos solo con el primer sentido, que se llama el sentido literal. Y luego hay un sentido que es más profundo, el sentido espiritual, ¿vale? Ujú. Y vamos a ir, pero el literal es tan importante, o sea, ser como muy exactos para poder no proyectar lo que llevamos nosotros en la cabeza, sino lo que dice el texto, ¿vale? Ujú. Entonces Marta, con esa, bueno, pues se acerca, le recibe, pero María se queda y eso es algo muy raro. Y empieza esa conversación con María. Ella, ¿cómo sigue? En el 29. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él. Fíjate. O sea, ya se levantó. ¿Vale? Aquí dice se levantó rápidamente, apenas lo oyó. ¿Qué oyó? Que el maestro la llamaba. Vale. Jesús, ¿cómo sigue? En el 30. Todavía. No había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Vale, sí, sí. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Vale, entonces este es el contexto. María sale apasionadamente, o sea, impulsivamente, llámalo como quieras, pero rápidamente, sale y entonces es cuando sucede el versículo 32, que es en el que estamos. ¿Quién quiere leer? Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. El contexto en el que Jesús, viendo a María, esa mirada de Jesús, esa mirada de María a sus pies, de María, ya esto no lo podemos imaginar o no imaginar, pero la realidad es que ha salido corriendo, ella tiene una reacción, se echa a sus pies, no es lo mismo que Marta, que la amase menos, pero no es lo mismo. Y esto es el contexto, ¿vale? Es viendo esto, o mejor dicho, viéndola así, a María, también ahora hablamos de los judíos, pero viendo a María así, es que se echa a llorar. Es que rompe, se conmueve profundamente y rompe a llorar. ¿Vale?
¿Entendemos el contexto? ¿Qué hay ahí que está en ese verbo que antes estábamos hablando de las entrañas? ¿Qué hay ahí? ¿Qué siente Jesús? ¿Qué siente el corazón de Jesús? Compasión. Sí, compasión. Vamos al texto. ¿Qué siente el corazón de Jesús? Se conmueve, se mueve Se con nosotros. conmueve interiormente, Ay, se turbó. Se estremeció. ¿Y qué dice? ¿Dónde lo habéis puesto? ¿Dónde lo habéis puesto? ¿Dónde lo habéis enterrado? Mm. Depende de la traducción. Vale, entonces el contexto, ¿no? Fátima, todo esto es un contexto altísimamente emocional. Y quien quiera teologizar o espiritualizar esto, o sea, yo después espiritualmente puedo ver aquí millones de cosas. O puedo, para mí, o el Señor me dice a mí, pero teologizar que Jesús prácticamente llega como el Jesucristo de Pasolini, allí como por encima del mundo y de... No es lo que dice el texto. Es un contexto profundamente emocional porque donde se conmueve y se echa hasta romper a llorar es delante de María y cuando María se echa a sus pies con todo lo que eso supone y ya no sabemos porque el tono no lo tenemos, ¿vale? O sea, tenemos solo el texto. Pero se de alguna manera se deduce de ese echarse a los pies de María, que es una manera distinta en que se lo ha dicho Marta. Marta, más allá que lo entendamos como un reproche o simplemente oye, yo te mandé llamar, no, ¿cómo no viniste? Yo sé que si hubieses venido no hubiese muerto mi hermano. En cualquier caso, eso se lo dice, vamos a decir, de pie, ¿no? Y sin embargo María se lo dice, ¿cómo se lo dice María? Echada a sus pies. A sus pies. ¿Qué produce esto en el corazón de Cristo? Le conmueve, le estremece. Profundamente, interiormente, en lo más profundo de su ser. Esto es muy importante porque entonces quiere decir que el corazón de Cristo no es una especie como de mente, o sea, Cristo no es una mente que va por el mundo y como ya sabe lo que voy a hacer ni siento ni padezco, sino que lo que vemos en los evangelios es que, y quien no entienda esto, pues bueno, más bien es que a lo mejor, por ejemplo, yo tengo un concepto de la emocionalidad, que quizás yo pienso que sentir, conmoverse, tal, es muy imperfecto. Lo perfecto sería una persona, vamos, que ni siente ni padece, hace siempre lo que tiene que hacer y ni se despeina, ¿sabes? Ese es un concepto que nosotros tenemos de ser perfectos moralmente. Jesús no era así. 100% hombre, ¿no? 100% hombre. 100% hombre. Sin defecto ni mancha. Lo cual ya dice algo. Nos está diciendo algo a nuestra relación con nuestras emociones. Que tantas veces las censuramos o concebimos esa persona, ¿no? Yo cuando he oído, ¿no? Que yo, a ver, que no lo digo, no quiero que sea una crítica, pero creo que se murió mi madre y la verdad es que nunca oímos de mi madre una queja, un lamento. De hecho nos enteramos cuando se murió que estaba enferma. Yo entiendo el valor que tiene eso, pero si yo soy el marido de esa mujer, yo me sentiría muy mal. Joder, si mi mujer está sufriendo y no me lo ha dicho. No sé, yo solo lo veo virtuoso. ¿Qué ha sido así? Yo tampoco digo, pues 100 años más de purgatorio. Pero virtuoso, no, estoicamente sí. Un estoico tiene ese concepto de no necesito a nadie, yo soy nada, no me quejo nunca, todo bien, todo siempre, ¿qué tal? Estupendo, perfecto. Y eso es lo que cuando una persona está en Dios, es lo que siente. Y entonces el otro que dice, pues a mí no me pasa eso. Debe ser que estoy no a 2000 años de luz, a 10.000 años de luz. Bueno, a ver, no es para pelearnos con nadie. Lo
A veces es una Lo que quiero educación. decir es que nosotros en el Evangelio, Jesús no es así. Jesús sí que siente y sí que padece. Y no tiene la misma reacción con Marta que con María. No tiene la misma reacción en una conversación súper profunda sobre, pero tú crees que yo, y si tú eres el Hijo de Dios, que con María que se tira impulsivamente, va, corre, se tira a los pies, y ese puro corazón de María a Jesús le conmueve profundamente. Y veo aquí que dice que, o sea, cuando le dice, Señor, si hubieras estado aquí, le dice, tu hermano resucitará. O sea, sí que sabía Claro. que iba. Sí, en el contexto De hecho, además espera, anteriormente Anterior dice, era 3 días. nuestro amigo en el versículo Casi 11, igual. nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle, en el 11. Si duerme, Le dijeron pues sus discípulos, bueno, Señor, si duerme, pues se curará. Y le dice, Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. O sea que, en fin, que esto nos consuela, porque no se enteran de nada y nosotros tampoco. Y mira, son santos. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Es lo mismo que dice al final, Padre, no lo digo, yo sé que siempre me escuchan, lo digo para que estos que me rodean crean. Claro que sí, y sabía que iba. De hecho, y aquí Dice, llega, sino que nos servirá vamos para la acercando gloria de al Dios. sentido espiritual, ¿no? Claro, es un encuentro de Jesús con quiénes, con sus amigos. ¿Con quién más se encuentra Jesús? En este pasaje. Con los judíos, ¿no? Ahí están unos judíos y se pueden dividir en dos. Unos, los que acompañaban a María, y la consolaban, la acompañaban. Otros, que no sabemos si a lo mejor eran los mismos, pero no tienen por qué ser los mismos, los que dicen, y este que ha abierto los ojos a un ciego, no podía haber hecho que este se... son algunos de ellos. Algunos Dice. de ellos dicen, mira, O sea, que de los que acompañaban a María, algunos, dice algunos de ellos, Sí. sí. en el número 37, dice, pero Algunos algunos de de ellos, ellos efectivamente. dijeron. Efectivamente, algunos de ellos, mira, Luego dice, qué bueno. dice, entonces, para ti, Cris, entonces Jesús le replicó claramente, Lázaro ha muerto, sus discípulos, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis. Sí, O sea, Jesús espera, eso es lo que tenía que está. pasar 3 días para decretar la muerte en el mundo judío y quiere que pasen esos 3 días para llegar y que se vea lo que decías, ¿no? Mira. No sabemos. No sabemos. Sí, porque dice que O sea, lo quiero decir, verificará. no sabemos si es que tiene que ser 3 días por esa razón, aunque es muy interesante. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ujú. O sea, lo que sabemos es que pasaron los 3 días. ¿Por qué lo digo esto? Porque y ya hablamos en el sentido espiritual, ya no solamente literal, sino espiritual, es un encuentro con los amigos, con todo lo que supone un amigo, o sea, que no entiende, un amigo, a propósito, va con los discípulos que le dicen, pero ¿cómo vamos a ir a Judea? Que allí te buscan para matarte. Y ellos no quieren ir. Y Tomás es el que dice, Vamos y vayamos y muramos. muramos con él. O sea, que también esto es muy fuerte para... Pero bueno, y con los judíos, divididos en esos dos grupos, o sea, también es un encuentro con la incredulidad, ¿no? Un poco por lo que tú decías antes, ¿no? Que hay un dolor de Jesús por la incredulidad. Es un encuentro con la incredulidad también. Pero principalmente ¿con quién es un encuentro? Pues con su familia, con su madre, con su tía, con su... ¿Con quién en el texto? ¿Con quién es un Con María. encuentro? Con María. Con María, con Marta, con su amiga. o con Dios Padre. Es que Caminar con Dios ¿cómo Padre. Dios Padre estamos? es quien, o sea, Es pide un ayuda encuentro con Lázaro. con Lázaro. Ah, bueno, sí. Todavía. El pobre. Bueno, sí, aunque esté muerto, igual. El pobre, ¿sabes que Lázaro no habla? Le pregunta, No habla en todo el ¿Dónde evangelio, es está como enterrado? José. Pero José por lo menos hace cosas. Lázaro solo se muere. Y está enfermo. Y está Y está enfermo, está enfermo y se muere. Fin de su actividad en el evangelio. Pobrecito. Es que Jesús va al encuentro de su amigo. por ser no es ni el dueño de la casa. ¿Eh? Por no ser no es ni el dueño de la casa, que es lo raro en un contexto Que judío. no sabemos.
Hombre, Es lo así. normal siempre es que la casa es de un hombre. Entonces, los hombres son los dueños de las cosas. Es verdad, pero Pero hay bueno, otras posibilidades. Hay otras posibilidades. Hay todo tipo de teorías, ¿no? Sí, De, Sí, he de escuchado Lázaro si algunas. estaba capacitado sí, y tal. Nuestro amigo Javier Sigris, que lo conocemos por las cosas de esto, que él es especialista en la escritura, ¿eh? Y entonces él tiene su teoría de que Lázaro era como pues, ¿no? El síndrome de Down o lo que fuese, ¿no? O por lo menos muy joven. O una persona incapacitada o alguien del que no se podía ser responsable, ¿no? Había un enfermo que se llamaba Lázaro. Ahí Un lo enfermo, claro, ahí está. Como Había un alguien- enfermo, Lo no, digo todo y no digo nada. porque no dice, estaban su amigo Lázaro, dice, había un enfermo. Bueno, pero está. Pues puede ser, puede ser. En cualquier caso, lo digo porque todo eso está muy bien, o sea, que uno pueda, y además a uno le puede decir, pero entrando ya en el sentido profundo de todo esto, pero todo esto, ¿para qué? O sea, porque esto es palabra de Dios. Bueno, bastante sería conocer un poco más el corazón de Jesús, Mm. ya bastante sería, Sí. pero es que él va al encuentro con su amigo Lázaro. Tu amigo ha muerto. O tu amigo está enfermo en este caso, y luego ha muerto. O sea, es un encuentro con un amigo muerto. ¿Quién es el primer amigo muerto de Jesús? ¿Quién es el primer amigo que se le muere a Jesús? Juan Bautista, ¿no? Sí, es verdad. Sí, Juan Bautista. El primer amigo que se le muere a Jesús es Abel. Porque Jesús no empezó a asistir cuando se hizo carne. Jesús sí, El Hijo Eterno de Dios. vale. El Hijo de Dios. ¿Quién es? Claro, esto le confiesa, así le confiesa a Marta. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esta es la muerte. O sea, aquí quien está, no es solo Lázaro. Está cada amigo, cada hombre muerto. Cada hombre, cada mujer al que Jesús llama amigo, del que dice Jesús amaba a Lázaro. Es que es cada hombre. Entonces cuando esto sucede, cuando Jesús va al encuentro de su amigo que está muerto, eso no es un encuentro cualquiera. Porque en otros pasajes Jesús ha resucitado. Ha levantado a la niña, la que dice lo mismo, está dormida. Me vengo a levantar. Pero, ¿por qué Jesús ante esto se conmueve tan profundamente? ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede este pasaje? ¿Cuándo sucede este acontecimiento? Pues Antes de ir a Jerusalén y morir él. cuando ve llorar a su madre, ¿no? ¿Cuándo? Cuando ve llorar a su madre también. ¿A su madre María? No. No sabemos, quizás también, Esta es su pero no amiga, está en la no es escritura. María su No es madre. María. Claro, Esta no es María su María la madre. de Betania. Estoy confundida. Sí, oye, Sí, ¿quién no pasa sabe, nada. ¿Quién sabe? Porque María muy probablemente en ese momento ya estaba en la comitiva, ¿eh? Pero Porque ya la estaba- encontramos en Jerusalén y ya esto estaba- ya es ahí, esto es 6 días antes. Sí. Jesús ya está tocado. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Es que Dios no quiere la muerte de los hombres. Ay, No mira, quiere la de qué nadie. importante es esto. Qué importante. Fíjate qué fuerte es esto. ¿Eh? Porque esto es una herida que tenemos muchísimo. Esa es una herida profundísima que tenemos. Y quien dice muerte dice sufrimiento. Más allá de cualquier explicación, en el fondo la duda profunda es no te importa. No te importa. ¿Qué es lo que le dice Marta en el otro pasaje? No te importa que mi hermana me haya dejado sola. O cuando se están hundiendo, ¿no te importa que perezcamos? Eso es, exacto. Sí, esto es importantísimo, ¿no? Dios no quiere la muerte, sino ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el Hijo de Dios? Viene a morir por nosotros. Va a cambiarse por la fe. Viene a liberarnos. Se podría decir que este pasaje corresponde realmente al huerto de los olivos. Por eso a gritos y con lágrimas, a lo largo de su vida mortal, en los días de su vida mortal, no es solo el Getsemaní. ¿Cuántas noches quizás Jesús, recibiendo esta palabra del Padre, ¿no?
es necesario, porque Jesús se lo anuncia a sus discípulos, con lo cual él ya lo sabía de antes, que hay que padecer y morir, y al tercer día, a propósito, al tercer día, porque dices, a los 3 días tenía que estar, bien, correcto, pero la cuestión es que estos 3 días, que aparecen en otra ocasión también, son los días que él mismo va a vivir. O sea, él va a vivir, él va a ser atado por las mismas vendas. Atado, esa misma palabra, vendas, que es la misma que se usa cuando dice que fue, al nacer, fue envuelto, y es la misma palabra. Sí. ¿Vale? La misma palabra, vendas, que es una palabra malísima en el castellano, pero no tenemos otras, fue envuelto y colocado allí en esa mesa de piedra en el fondo, porque no era simplemente ahí cualquier sitio, era un sitio donde se depositaba a los corderos recién nacidos para protegerles. Y en ese sitio, que es como un sepulcro, porque eso es una cueva, y eso es las cuevas de los sepulcros tenían 2 partes, una y luego otra un poco más dentro, ¿vale? Esto es muy interesante porque Jesús, que nace en el contexto de una cueva, establo, además es metido dentro de una mesa, un rectángulo de piedra que, vamos, una forma de sepulcro para nosotros no puede tener, o sea, dentro de dentro. Y Jesús va a entrar. Jesús en ese día le llama desde fuera, sal fuera, pero la autoridad para decir sal fuera la tiene porque él se va a poner en su lugar, porque él va a entrar dentro. Es como sal que yo entro. Pues algo así. Sí. Figurando. Por eso, cuando decimos, en el huerto de los olivos, ahí se le venía todo, pero aquí no le tocaba. No, es que le toca por su amigo, pero bueno, pues su amigo ya está muerto. Solo va, o sea, muerto ya está. Ahora lo que le queda es la alegría, porque tranquilos que vengo yo y les sano. O sea, tendría que ser un momento de decir, imagínate que nosotros tenemos este poder, que lo tenemos, para pedir al Señor que Él resucite. Y yo llego y digo, oye, pero si yo llego con el antídoto, o sea, llego... Y dice, no, es que Jesús se está conmoviendo porque Él está entrando. De hecho, esa palabra se conmovió en lo más profundo, en su espíritu. Es que el espíritu de Jesús, el espíritu, su interior, lo más profundo, en ese momento, entra en el Seol, en el lugar de los muertos, para sacar a su amigo del lugar de los muertos. Él entra en espíritu. De hecho, en el Oriente cristiano, en la Iglesia oriental, no solo los ortodoxos, los católicos orientales también, con este evangelio empieza la pasión. Cuando es la Cuaresma ortodoxa, este evangelio, con este comienza la Semana Santa, porque ellos no tienen el Domingo de Ramos, tienen el Domingo de Lázaro. Empieza con esto. De hecho, si se lee así, tiene incluso más lógica, porque es como ya se sigue todo el evangelio. O sea, inmediatamente después de este pasaje, Viene el de María. Estaba cerca, en el 11:55 estaba cerca la Pascua de los judíos, ¿vale? Y ya todo sucede allí en Betania. 6 días antes de la Pascua, o sea, ya estamos en la última. O sea, todo el contexto es ya el contexto de la Pascua de Jesús. Y lo que has dicho antes de que el primer amigo que se muere es Abel, tal, es que no lo había pensado unido a lo de Hebreos. En Hebreos, a ver si lo leo porque tengo fatal la vista, pone con gran clamor y lágrimas en su vida en la tierra ofreció con gran clamor y lágrimas oraciones y súplicas al que podía salvarle de la muerte. Al que podía salvarle a él, pero al que podía salvar a Lázaro, al que podía haber Y dice, hay que salvar al hombre, al ser humano de la muerte. Claro, es que eso tiene una tela, porque claro, es que nunca lo había pensado así. Espiritual, ¿no? Claro, es que, mira, se leía la liturgia estos días en función de lecturas. Y dice, y fue escuchado. Dice, el primer salvado es Jesús. Jesús no es solo el salvador, sino el primer salvado. Ah, porque él es humanidad salvada. Claro, él como hombre muere y permanece muerto.
permanece muerto precisamente para que al ser Él levantado, seamos todos levantados Con en Él. Él. Porque claro, esta es la perla que en Semana Santa, no sé si estáis alguno, pero entregamos, ¿no? Y es el tema de que Jesús y nosotros, esa es otra homilía, ¿no? de la Semana Santa del siglo II, le dice Jesús, porque tú y yo, le dice al hombre, ¿no? Cuando le saca tú y yo formamos una sola indivisible persona. O sea, Jesús, su humanidad es realmente el primer hombre, es Él. Por eso es el primogénito, el primer engendrado. Él es el primero. El primero porque ha sido creada la humanidad de Jesús, y sobre esa humanidad hemos sido hechos todos. No sobre un modelo que se queda ahí y entonces, sino como para nosotros sería lo más parecido a un clon. Es decir, participando de él, hemos sido hechos, soñados, cada uno de nosotros. Somos parte de él. Es que somos Cristo y Cristo somos nosotros. Joder, qué profundidad. Entonces, eso, sí, eso es una cosa, por eso, el que cuando dice, o por ejemplo, decís esta mañana esta cosa, ¿no? Ese homo, aquí está el hombre. Es que es el hombre, es que el hombre es Jesús. Todos los demás somos hombres, en plural, seres humanos. Pero el hombre es él solo. Entonces, él, en su humanidad, que luego se manifestó, llegado el momento culminante de la historia. Esa humanidad se manifestó. Si se manifestó, quiere decir que ya existía de forma oculta. Y esa humanidad se manifiesta en el momento de la encarnación. Pero el primer hombre es creado, es la humanidad de Cristo. Por eso a veces a Jesús se le llama el Hijo del Hombre. Pues es muy bonito, sí, porque la expresión Hijo del Hombre, que tiene muchos contenidos, ¿vale? Porque también tiene contenido de haber el que ha nacido de hombre. A veces se dice esa expresión, nacido de mujer, ¿no? Que es todavía como más expresa la debilidad, ¿no? Pero el Hijo de Hombre es como el que pertenece a la tradición de los hombres. Ahora, eso es una expresión que atraviesa toda la... al profeta se le llama tú, hijo de hombre, como diciendo, a ver, que tú no estás hecho a ti mismo, o sea, que tú que tienes ombligo, ¿no? tú vienes de otro, ¿me entiendes? Y sin embargo, cuando en el profeta Ezequiel retoma esa palabra, ya no lo hace de esa manera. Es una figura misteriosísima, incluso para hoy, para los judíos, porque está claro que debe ser el Mesías, pero es hijo de hombre, por lo tanto es hombre, pero es trascendente, está junto al trono del Padre, se manifiesta. Pero si manifiesta, quiere decir que existía. Pero si se existía y es hijo, hasta hoy, eso es algo que está sin resolver. Por eso, ese tema era tan fuerte y por eso es el término con el que Jesús se define a sí mismo. En todos los evangelios, en los 3 sinópticos y en Juan, él habla de sí mismo siempre como el Hijo del Hombre. A veces se refiere así también como el Hijo, ¿vale? Del Padre. Pero el Hijo del Hombre es una... Y por eso habla del Hijo del Hombre en el contexto en el que le quieren apedrear porque él se hace como Dios y él usa la palabra, la expresión Hijo del Hombre y dice, os aseguro que antes de que Abraham existiese, yo existo. No tengo porque eso no es que digas, que blasfemia, o sea, como, es que eso es decir, yo soy el Hijo del Hombre, que está en Ezequiel y en Daniel, misteriosísimo, que preexistía, pero ¿cómo va a preexistir si es hombre? Es que no sé, pues es que yo existía antes de Abraham. Y es lo mismo que le dice a Caifás, ¿no? Veréis al Hijo del Hombre. Y cuando, en la gloria, ¿no? cuando le da poder a los hombres para perdonar pecados. Claro, que ese poder se para... sí, es muy interesante esta San Ireneo, es que no venía ahora, que cuenta muy bien cuando Dios Padre está creando a Adán, ¿no? Que todos estamos en Adán como la humanidad, y él está pensando en esa creación de Adán, en Jesús, está viendo a Jesús.